17 años. A esa edad, una niña sueña con su fiesta de 15, con el vestido de graduación, con el primer beso robado en el cine. Yo no. A los 17 años, mi mayor preocupación era si el motor de la avioneta iba a aguantar el despegue en la pista clandestina, o si el convoy de camionetas que nos escoltaba iba a toparse con los contras. Ustedes me conocen como Emma Coronel Aispuro, la esposa del Chapo. La Kardashian de Culiacán, como me dicen con veneno en los blogs. La que iba a los juicios con ropa de diseñador y el pelo perfecto, como si estuviera en una pasarela, y no viendo cómo le dictaban cadena perpetua al padre de mis hijas. Creen que lo saben todo. Creen que mi vida era un cuento de hadas narco, lleno de lujos, poder y fiestas en ranchos con tigres de Bengala. Y sí, había de eso, no se los voy a negar. Vi tanto dinero en efectivo que podría empapelar la Casa Blanca con billetes de $100 y todavía sobraría para comprar un país pequeño. Pero se les olvida la otra parte. Se les olvida el olor a metal y sangre que no se quita de la ropa. Las noches sin dormir, escuchando los radios, esperando el reporte que te confirme que tu gente sigue viva. El sabor a miedo en la boca cada vez que un helicóptero del gobierno sobrevolaba la sierra. Yo no era una reina, era un pájaro en una jaula de oro. Y la jaula, por más oro que tuviera, seguía siendo una jaula. Mi historia no empezó el día que conocí a Joaquín, empezó el día que nací. Nací en el Triángulo Dorado, en esa tierra sin ley entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde la única autoridad que se respeta es la del que tiene el cuerno de chivo más grande. Mi papá, Inés Coronel, no era un simple agricultor, aunque eso decía el acta de nacimiento. Era hombre de respeto, un hombre de la maña. Desde niña aprendí el código del silencio. Aprendí que hay preguntas que no se hacen. Aprendí a distinguir el sonido del motor de una Cherokee del de una Lobo. Aprendí que los hombres que llegaban de noche al rancho, con los rostros cansados y oliendo a pólvora, no venían a tomar café. Venían a entregar cuentas al patrón de mi padre, que a su vez le entregaba cuentas a un patrón más grande. En mi casa no se hablaba del negocio, pero el negocio lo impregnaba todo. Era el dinero que pagaba mi ropa, la comida en la mesa, la razón por la que teníamos la mejor camioneta del pueblo. Yo no veía a mi papá como un criminal. Lo veía como un hombre poderoso, un hombre que proveía, un hombre al que todos saludaban con una mezcla de miedo y admiración. Para mí, ese era el mundo normal. Los levantones, los encintados de los que se oía en el pueblo, los enfrentamientos, eran cosas que pasaban, como la lluvia o el calor. Parte del paisaje. No fui a escuelas de lujo. Mi educación fue en la sierra, aprendiendo a no confiar en nadie, a leer las intenciones en los ojos de la gente, a saber cuándo hablar y, más importante, cuándo callar. Me enseñaron que la lealtad a la familia, a la sangre, es lo único que importa. Todo lo demás es desechable. Y yo fui leal. Fui la hija perfecta, la niña bonita del rancho que no daba problemas. Hasta que llegó él. Yo tenía 17 años y me habían nombrado reina de la Feria del Café y la Guayaba. Era mi momento de brillar, de ser el centro de atención por algo que no tuviera que ver con el apellido de mi padre. Y entonces lo vi. No llegó como un hombre normal, llegó como una fuerza de la naturaleza. El murmullo se extendió por la plaza del pueblo como una onda expansiva. La música se detuvo. La gente se apartó, abriéndole paso como si fuera un rey bíblico separando las aguas. Era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el Señor, la leyenda. Yo solo lo conocía de oídas, de los corridos prohibidos que sonaban en las camionetas. Decían que era un fantasma, que podía estar en 1000 lugares a la vez, que ni el gobierno podía con él. Y ahí estaba, a unos metros de mí. Era más bajo de lo que imaginaba, pero su presencia llenaba todo el lugar. No miraba a nadie. Caminaba con una seguridad que solo te da saber que eres el dueño absoluto de todo lo que pisas. Sus ojos se encontraron con los míos. Fueron solo unos segundos, pero sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo entero.
No era una mirada de deseo, no como la de los muchachos del pueblo. Era una mirada de posesión. Una mirada que decía, tú eres mía. Esa noche bailó conmigo. La gente nos miraba, algunos con envidia, la mayoría con terror. Mientras bailábamos, me hablaba al oído. No me dijo que era bonita, no me dijo piropos baratos. Me preguntó por mi familia, por mis sueños. Me trató como a una persona, no como a un trofeo. Y eso, para una muchacha criada en un mundo de hombres brutos, fue como veneno dulce. Me desarmó por completo. Él tenía más de 40 años, yo apenas salía de la niñez. Pero en ese momento, la edad no importaba. Solo importaba el poder que emanaba de él, la promesa de un mundo que yo solo había visto en las películas. Durante meses me cortejó a su manera, no con flores, sino con radios satelitales, para que pudiéramos hablar sin que nadie nos escuchara. No con chocolates, sino mandando a su gente a cuidarme desde lejos. Me estaba tejiendo una telaraña de oro, y yo caí en ella sin oponer resistencia. La decisión final fue mía, y que nadie diga lo contrario. Él nunca me obligó. Una tarde, en el rancho, me miró fijamente y me dijo, «Mija, yo quiero que usted sea mi mujer, la madre de mis hijos. A mi lado no le va a faltar nada, pero tiene que entender que mi vida no es normal. Una vez que entre, ya no hay salida». Me estaba dando la oportunidad de decir que no, de correr, de seguir siendo la reina de la feria de un pueblo perdido en la sierra. Pero yo ya estaba intoxicada de poder, de atención, de la idea de ser la mujer del hombre más buscado y más poderoso de México. Miré a mi alrededor, el rancho polvoriento, la vida predecible, el futuro como esposa de algún ranchero de la zona. Y luego lo miré a él, la puerta a un universo de peligro, sí, pero también de una vida extraordinaria. En ese momento, bajo el sol de Durango, tomé la decisión. Le dije que sí. Y al decirlo, sentí como una parte de mí, la niña inocente que soñaba con cosas simples, moría para siempre. Había vendido mi alma. Y lo más aterrador es que en ese momento ni siquiera me importó el precio. El precio se empezó a cobrar casi de inmediato. No hubo boda de blanco en una iglesia con flores y una marcha nupcial. Mi boda fue una fiesta de 3 días en un rancho escondido en una sierra que no sale en los mapas. Los invitados no eran tíos y primos lejanos, eran los dueños de las plazas más importantes del país. Hombres con botas de piel de avestruz y relojes que costaban más que una casa, cuyas manos habían firmado sentencias de muerte y cerrado tratos por toneladas de mercancía. La música no paró nunca. Los grupos norteños tocaban un corrido tras otro, cada uno más pesado que el anterior, contando las hazañas del hombre que ahora era mi esposo. Y yo, con 18 años recién cumplidos, estaba sentada en una silla que parecía un trono, con un vestido caro y una sonrisa congelada, viendo cómo el poder real, el de verdad, celebraba su unión conmigo. No me casé con un hombre, me casé con el cártel de Sinaloa. Mi iniciación no fue con un arma. Joaquín era demasiado listo para eso. Sabía que mi valor no estaba en mi puntería, sino en mi rostro. Mi cara de niña buena, mi pasaporte americano, mi historial limpio. Yo era su arma secreta, la que podía cruzar cualquier retén militar sin que nadie sospechara. Mi primer trabajo fue una prueba. Me dio un teléfono satelital, uno de esos que usan los soldados, y me dijo que tenía que entregárselo a un contacto en Culiacán. Parecía simple. Pero el teléfono no era solo un teléfono. Era la línea directa a un arreglo millonario, la clave para mover una carga que iba para Europa. «Usted vaya tranquila, mija», me dijo. «Vaya de compras, al salón de belleza, que la vean. Y a tal hora, en tal café, se le va a acercar un hombre y le va a pedir la hora. Usted le da el teléfono, que lo tendrá en su bolsa. Nada más». Sentí un frío que me heló los huesos. Por primera vez, tenía una responsabilidad. Si fallaba, si me ponía nerviosa, si un soldado curioso decidía revisar mi bolso de marca, las consecuencias no serían solo para mí, serían para toda la organización.
Hice lo que me dijo. Pasé horas en las tiendas más caras de la ciudad, comprando ropa que no necesitaba, con una sonrisa ensayada. A la hora exacta, estaba en el café, pidiendo un capuchino con manos temblorosas. El hombre se acercó. Era un señor cualquiera, de bigote, con una gorra de béisbol. Disculpe, señorita, ¿qué hora tiene? El corazón me martillaba en el pecho. Saqué mi celular para ver la hora y, con la misma mano, deslicé el otro teléfono sobre la mesa, junto a su mano. Él lo tomó sin mirarme, dejó un billete para pagar su café y se fue. Eso fue todo. Regresé a la casa de seguridad y Joaquín me estaba esperando. No me preguntó cómo me fue, solo me miró y sonrió. Sabía que podía confiar en usted, dijo. Había pasado la prueba. Ya no era solo la muñequita del patrón, era una pieza en el tablero. Pero el tablero era un campo de batalla, y pronto me tocaría ver la sangre. Estábamos en una casa en la sierra, una de tantas. Era una noche tranquila. De repente, las camionetas llegaron levantando polvo. Bajaron a un hombre. Estaba golpeado, encintado de la cara. Apenas podía caminar. Lo arrastraron hasta el patio trasero. Yo quise meterme a la casa, pero Joaquín me tomó del brazo. Usted se queda. Necesita ver. Necesita entender cómo funciona esto. Me obligó a mirar. Lo sentaron en una silla. Le quitaron la cinta de la boca. El hombre suplicaba, lloraba, juraba lealtad. Decía que había sido un error, que la contra lo había amenazado. Había sido un halcón, uno de los nuestros, y había pasado información al gobierno. Joaquín no decía nada, solo lo escuchaba, con una calma aterradora, como un doctor escuchando los síntomas de un enfermo terminal. Cuando el hombre terminó de hablar, Joaquín hizo una seña con la cabeza. Uno de sus escoltas sacó una pistola con silenciador. No hubo un grito, solo un sonido sordo, un golpe seco. Y luego el silencio. Vi cómo el cuerpo se desplomaba, cómo la vida se escapaba de sus ojos. Vi cómo lo envolvían en plástico negro y lo subían a la caja de una camioneta. Sentí el vómito subiendo por mi garganta. Corrí al baño y lo eché todo. Cuando salí, temblando, Joaquín me estaba esperando. Me limpió la cara con una toalla húmeda. Así es este negocio, Emma, me dijo, con la voz tranquila. Aquí la traición se paga con la vida. Es él o nosotros. No hay más. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre, la mirada vacía. Entendí que el lujo, las bolsas de diseñador, los viajes, todo estaba manchado de sangre. Era el precio, y yo ya lo estaba pagando. El dinero era la droga que nos hacía olvidar la sangre. Era una avalancha, una inundación constante de efectivo. Llegaban maletas, cajas de cartón, hieleras llenas de fajos de billetes de 100 y de $20. A veces había tanto que no sabíamos dónde meterlo. Compramos casas solo para usarlas como bodegas de dinero. Joaquín se reía viéndome contar. Al principio me parecía una fortuna. Después de un tiempo, perdí la noción. ¿Qué son 10 millones de dólares cuando cada semana llegan 20 más? El dinero dejó de tener valor. Se convirtió en papel, en un recurso, como la gasolina o las balas. Con ese papel comprábamos todo. Mi armario era más grande que la casa donde crecí. Tenía vestidos que solo me puse una vez, zapatos de todos los colores, joyas que solo una reina podría soñar. Viajábamos en jets privados. Si un día amanecía con ganas de ir de compras a París, en 3 horas estábamos volando. Si quería ver la nieve, nos íbamos a Suiza. No había límites. El mundo era nuestro patio de recreo. Las fiestas eran legendarias. Se cerraban restaurantes enteros para nosotros. Se traían artistas famosos de Estados Unidos a cantar en nuestros ranchos. Vi a políticos, a empresarios famosos, a estrellas de televisión, todos comiendo de la mano de Joaquín, pidiéndole favores, tratándolo como a un rey. Y yo era su reina. Me acostumbré al poder. Me acostumbré a que la gente me tuviera miedo y respeto a partes iguales.
Aprendí a caminar con la cabeza en alto, a dar órdenes, a manejar a la servidumbre, a los abogados, a los contactos. Joaquín me fue involucrando más. Escuchaba sus conversaciones, aprendía los nombres, las rutas, las claves. Él confiaba en mí como en nadie. Yo era la única que no lo veía como el Chapo. Yo veía al hombre, a Joaquín, y él lo sabía. Me convertí en su refugio, en su confidente. En medio de toda esa locura de plomo y traiciones, nuestro cuarto era el único lugar donde podía ser el mismo. Y así, sin darme cuenta, pasé de ser la esposa trofeo a ser la operadora silenciosa. La que movía los hilos desde las sombras, usando mi cara de ángel para cerrar los tratos del diablo. Estaba en la cima del mundo. Un mundo podrido, sí, pero era mi mundo. Y yo era su reina. Pero ser reina de un imperio construido sobre cadáveres significa que tienes que aprender a caminar sobre ellos sin mancharte los zapatos de diseñador. Y eso es imposible. El horror no era una cosa de vez en cuando. Era el pan de cada día, el aire que respirábamos. Se volvió normal, demasiado normal. Recuerdo una vez, estábamos en una de las casas de seguridad en Culiacán, una fortaleza con muros altos y cámaras por todos lados. Iba a ser el cumpleaños de una de nuestras gemelas, y yo estaba organizando la fiesta. Tenía catálogos de pasteles, de payasos, de inflables. Estaba discutiendo con el organizador por teléfono sobre el color de los globos, cuando escuché los gritos. Venían del sótano. Al principio intenté ignorarlos, subir el volumen de la música. Pero los gritos eran desgarradores, inhumanos. Colgué el teléfono. Joaquín estaba abajo, con el cholo Iván y otros de su círculo de confianza. Estaban trabajando a un Z, uno de los de la letra, que habían levantado en la semana. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me ganó. Bajé las escaleras en silencio. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. La imagen se me quemó en la retina para siempre. El hombre estaba colgado de los pies, desnudo. Lo estaban quemando con un soplete. El olor a carne quemada y a miedo era insoportable. No era la primera vez que veía violencia, pero la crueldad metódica, la forma en que lo hacían, como si estuvieran desarmando un motor, me revolvió el estómago. Subí corriendo, conteniendo las arcadas. Me encerré en el baño. 10 minutos después, subió Joaquín. Se lavó las manos en el lavabo, salpicando el mármol con gotas de agua y sangre. Ni me miró. «¿Qué decías de los globos, mi amor?», me preguntó, como si viniera de podar el jardín. ¿Rosas o lilas? En ese momento lo entendí. Para él, la tortura y los globos de una fiesta infantil ocupaban el mismo espacio mental. Eran solo tareas en su agenda. Yo era la esposa del monstruo, y la fiesta de mi hija se iba a apagar con la agonía de un hombre en el sótano. Elegí los globos rosas. El poder de Joaquín no se medía en armas o en toneladas de droga, se medía en la gente que tenía en el bolsillo. Y tenía a todos. Una noche, en un rancho en Durango, organizó una cena. Era algo muy exclusivo, me dijo. Los invitados llegaron en helicópteros artillados del propio ejército mexicano, que aterrizaban en el patio como si fueran taxis. De las naves no bajaron sicarios. Bajaron gobernadores en traje, senadores, generales con el pecho lleno de medallas. Recuerdo perfectamente a un expresidente, no voy a decir su nombre, pero su copete era inconfundible, abrazando a Joaquín como a un hermano, agradeciéndole por mantener la paz en su estado. Se sentaron a la misma mesa, bebieron el mismo tequila reserva de la familia y hablaron de negocios, de cómo facilitar el paso por las aduanas, de qué jueces necesitaban un incentivo para mirar a otro lado. Yo estaba ahí, sirviendo las bebidas, sonriendo, la anfitriona perfecta. Veía a esos hombres que en la televisión hablaban de combatir el crimen, de una guerra contra el narco, y en privado le rendían pleitesía al narcotraficante más grande del mundo.
La hipocresía era asfixiante. Me di cuenta de que el cartel no era una organización criminal que luchaba contra el gobierno. El cartel era el gobierno. Y no solo eran políticos. La farándula también quería su pedazo del pastel. A Joaquín le encantaban los artistas, la música. Contrataba a los más famosos. Vi a cantantes de ranchero muy queridos por todo México, de esos que llenan estadios, cantándole al oído a Joaquín, componiéndole corridos en vivo, aceptando relojes llenos de diamantes como pago. Una vez, para mi cumpleaños, trajo a Kate del Castillo. En ese entonces, ella era la reina del sur en la televisión y Joaquín estaba obsesionado con ella. La trató como a una verdadera reina, le sirvió tequila él mismo. Hablaban de hacer una película sobre su vida. Kate estaba fascinada. Se sentía parte de algo grande, peligroso, emocionante. Lo que no veía era la oscuridad que había detrás. A unas horas de ahí, en ese mismo estado, aparecían cuerpos colgados de los puentes, mensajes de la limpia que la gente de Joaquín estaba haciendo. Pero en la fiesta todo era risas, música y glamour. La actriz se fue al amanecer, con la promesa de volver. Nosotros nos quedamos a limpiar el desastre, el real. El que no sale en las narcoseries. La brutalidad tenía nombres y apellidos. Uno de los hombres de más confianza de Joaquín era conocido como el Fantasma. Le decían así porque sus víctimas simplemente desaparecían. No había cuerpos, no había rastros. Era especialista en hacer que los problemas se evaporaran. Un día, un periodista local empezó a publicar artículos muy detallados sobre nuestras operaciones en la sierra. Estaba claro que tenía un informante dentro. Joaquín se puso furioso. «Este cabrón nos está calentando la plaza», decía. Le encargó el asunto al Fantasma. 2 días después, el periodista no llegó a su noticiero. Nadie lo volvió a ver. Su familia lo buscó, hicieron marchas, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Meses después, estábamos cenando y Joaquín, como si nada, le preguntó al Fantasma qué había hecho con el periodista. El Fantasma sonrió, una sonrisa sin alegría. «Lo disolvimos en ácido, patrón. No quedó ni el recuerdo». Joaquín asintió, satisfecho, y siguió comiendo su sopa de tortilla. Yo sentí que la comida se me convertía en piedras en el estómago. Vivía en un mundo donde un hombre podía ser borrado de la existencia por escribir la verdad, y a nadie a mi alrededor le importaba. Era solo un problema menos. Y yo seguía ahí, casada con el hombre que daba esas órdenes, criando a las hijas del hombre que mandaba disolver gente en ácido. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la chica de 17 años que fue reina de una feria. En su lugar había una mujer con los ojos muertos, vestida de seda y diamantes. El imperio empezó a desmoronarse desde adentro, como una fruta que se pudre por el corazón. La lealtad, ese pilar sobre el que Joaquín había construido todo, se convirtió en una mercancía. Y el dinero, que antes era el pegamento que nos unía, se convirtió en el ácido que lo disolvía todo. El punto de quiebre no fue una balacera espectacular ni un operativo del gobierno. Fue una traición silenciosa, cocinada a fuego lento en la envidia y la ambición. Fue Dámaso López, el licenciado. Era el compadre de Joaquín, su mano derecha, el hombre que le ayudó a escapar de Puente Grande la primera vez. Joaquín confiaba en él ciegamente. Le había entregado el control de plazas enteras. Lo trataba como a un hermano. Pero Dámaso quería más. No le bastaba ser el segundo. Quería el trono. Y empezó a jugar su propio juego. Lo notamos en cosas pequeñas. Dinero que no cuadraba, rutas que de repente se enfriaban, informantes que aparecían muertos antes de poder hablar. Joaquín, con ese instinto animal que tenía, lo sintió primero. «El licenciado anda raro», me decía por las noches. «Habla mucho y dice poco». La paranoia se instaló en nuestra vida como una plaga. Dejamos de confiar en nuestra propia sombra. Las casas de seguridad, que antes eran refugios, se sentían como trampas. Cada llamada, cada visita,
era analizada con lupa. Joaquín instaló un sistema de comunicación encriptado tan complejo que ni la DEA podía romperlo. Pero la verdadera amenaza no estaba en las ondas de radio. Estaba sentada a nuestra mesa, brindando con nosotros. La traición de Dámaso fue el error fatal. Le abrió la puerta al enemigo. Empezó a filtrar información a los gringos, a cambio de protección y de la promesa de que, una vez que Joaquín cayera, él sería el nuevo rey de Sinaloa. Les dio ubicaciones, nombres, rutina. Nos estaba vendiendo por pedazos. El sueño se convirtió en pesadilla la madrugada del 22 de febrero de 2014, en Mazatlán. Estábamos en un condominio frente al mar. Era la primera vez en mucho tiempo que nos sentíamos casi normales, casi como una familia de vacaciones. Las niñas estaban dormidas. De repente, en medio de la noche, un estruendo brutal. La puerta de acero del departamento voló por los aires. No hubo un «¡Ábranos! ¡Es la Marina!». Fue la violencia pura, sin advertencia. En segundos, el lugar estaba lleno de soldados con uniformes negros, con pasamontañas, gritando, apuntándonos con láseres rojos. A Joaquín lo sacaron de la cama, semidesnudo. Lo tiraron al suelo, le pusieron una rodilla en la espalda. Yo solo pude abrazar a mis hijas, que lloraban aterrorizadas, mientras veía cómo le ponían las esposas al hombre que se suponía era intocable, invencible. Fue un shock. Durante años habíamos vivido huyendo, pero siempre un paso por delante. Siempre había un túnel, un escondite, un soborno que nos salvaba en el último segundo. Pero esa vez no. Dámaso los había llevado directamente a nuestra habitación. No hubo escapatoria. Verlo ahí, en el suelo, sometido, fue como ver caer una estatua. El mito del Chapo se rompió frente a mis ojos, y en su lugar solo quedó un hombre, Joaquín, asustado y vulnerable. Esa captura lo cambió todo. Cuando logró escapar del altiplano un año después, a través del famoso túnel, ya no era el mismo. El Joaquín que regresó estaba herido, no físicamente, sino en su orgullo, en su aura de invencibilidad. Y estaba consumido por la paranoia. Veía traidores en todas partes. Se volvió más errático, más violento. La cacería de brujas dentro del cártel fue brutal. Gente que había sido leal por años desaparecía solo por una sospecha. La organización se fracturó. Los hijos de Joaquín, los chapitos, empezaron a tomar más poder, desconfiando de la vieja guardia, de los hombres de su padre. El licenciado, por supuesto, negó todo, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El cártel se partió en dos facciones que empezaron a matarse entre sí en las calles de Culiacán. La guerra ya no era contra el gobierno o contra los Zetas, era una guerra civil. Y nosotros estábamos en medio. La obsesión de Joaquín con su propia leyenda fue su perdición final. Lo de la película, lo de Sean Penn y Kate del Castillo, fue la gota que derramó el vaso. Yo le rogué que no lo hiciera. ¿Para qué, Joaquín? ¿Qué necesidad tienes de exponerte así?, le decía. Pero su ego era más grande que su instinto de supervivencia. Quería que el mundo conociera su historia, contada por él. Quería ser inmortalizado en Hollywood. Ese encuentro en la sierra fue un regalo para las agencias de inteligencia. Rastrearon los teléfonos, siguieron a los actores, triangularon la ubicación. Fue un error de principiante. Un error que el viejo Chapo, el estratega frío y calculador, nunca habría cometido. Pero este era un Chapo diferente. Uno que necesitaba la adulación del mundo para sentirse poderoso de nuevo. Unas semanas después de ese encuentro, cayó por última vez, en Los Mochis. Esta vez, para siempre. La imagen que le dio la vuelta al mundo, la de él en una camiseta sucia, esposado en la parte trasera de una camioneta, fue el epitafio de su imperio. La pesadilla apenas comenzaba, y yo, sin él para protegerme, estaba a punto de descubrir que el infierno tiene muchos niveles, y yo estaba por descender a uno mucho más profundo. Cuando lo extraditaron a Estados Unidos, una parte de mí murió. Verlo subir a ese avión, rodeado de agentes de la DEA, supo a final definitivo. Se acabaron los túneles, los sobornos millonarios,
los compadres en el gobierno que podían hacer una llamada. Allá, en Nueva York, él ya no era el señor, el patrón. Era el recluso número 89.914-053. Un número en un sistema diseñado para triturar hombres. Durante el juicio, yo mantenía la fachada. Iba todos los días, vestida como si fuera a una gala. Los medios se enfocaban en mi ropa, en mi peinado, en mi aparente frialdad. No entendían que ese era mi uniforme de batalla. Era mi única forma de decirle a él y a sus enemigos que seguíamos de pie, que la familia Guzmán no estaba rota. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada testimonio, cada foto de un cuerpo desmembrado, cada grabación de su voz ordenando una muerte, era un martillazo en el ataúd de la vida que habíamos construido. La noche que lo declararon culpable de todos los cargos, regresé al hotel y me quedé mirando la ciudad desde la ventana durante horas. Las luces de Nueva York parecían burlarse de mí. Había tenido el mundo a mis pies y ahora estaba sola en una jaula de lujo, esperando que le dictaran a mi esposo una sentencia que significaba morir en prisión. La gente cree que yo seguía manejando el negocio. Es una fantasía. Sin Joaquín, yo no era nadie para el cártel. Los hijos tomaron el control total. Yo me convertí en un símbolo, un recordatorio de un tiempo pasado. Y para el gobierno americano, me convertí en un cabo suelto. Sabían que yo sabía demasiado. Conocía los nombres, las rutas, las cuentas bancarias. Era un archivo viviente. Mi arresto no fue una sorpresa. Fue una inevitabilidad. Me detuvieron en el aeropuerto de Dallas, en Virginia. Fue tranquilo, sin violencia. Un par de agentes con traje se me acercaron. «Emma Coronel, está usted detenida». No corrí, no grité. Sentí una extraña sensación de alivio. La huida constante, la mentira, el miedo, todo había terminado. Aquí adentro, en esta celda en Texas, la vida se reduce a lo básico. No hay ropa de diseñador, no hay jets privados. Solo un uniforme color caqui, una litera de metal y 23 horas al día de encierro solitario. Aquí es donde los fantasmas vienen a visitarme. El rostro del hombre que vi torturar en el sótano. Las caras de los políticos que nos juraban lealtad. La mirada de terror en mis hijas la noche del arresto en Mazatlán. Y sobre todo, la cara de Joaquín. Me llegan noticias de él. Lo tienen en ADX Florence, la prisión más segura de Estados Unidos. Le llaman el Alcatraz de las Rocosas. No le permiten ver la luz del sol directamente. Sale a un patio que es una jaula de concreto con una pequeña abertura en el techo. No tiene contacto con otros reclusos. Come solo. Sus únicos interlocutores son los guardias. Me contaron, a través de los abogados, que las primeras semanas lloraba. El hombre que aterrorizó a un país, que ordenó incontables muertes, lloraba de miedo y soledad en la oscuridad de su celda. El gran Chapo Guzmán, reducido a un animal enjaulado, quebrado por el silencio y la falta de sol. Le prohibieron el contacto conmigo, con sus hijas. Borraron su mundo. Esa, y no la muerte, es la verdadera tortura. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué confieso todo esto? No es por arrepentimiento. El arrepentimiento es un lujo que no puedo permitirme. Si me arrepintiera, la culpa me consumiría. Lo hago por egoísmo. Lo hago por mis hijas. Quiero que algún día, cuando sean mayores y busquen mi nombre en Internet, encuentren esta versión. No la de la reina narco sin cerebro, sino la de una mujer que tomó decisiones, buenas y malas, en un mundo que la mayoría no podría ni imaginar. Y lo hago por un trato. Mi confesión, mi cooperación, es mi única moneda de cambio para comprar unos años menos de encierro, para tener la más mínima esperanza de ver a mis hijas crecer fuera de un locutorio. Vendí mi alma a los 17 años por poder y lujo. Ahora estoy vendiendo mis recuerdos para comprar un poco de tiempo. Así que ustedes, los que ven esto desde la comodidad de su sofá, los que se fascinan con las narcoseries y escuchan corridos, déjenme decirles algo. Esto no es un juego, no es una película. No hay glamour en el olor de la pólvora, ni en el llanto de una madre que no encuentra a su hijo.
El dinero fácil se paga con sangre, con libertad, con el alma. Mírenme a mí. Lo tuve todo. Y ahora mi mayor lujo es 1 hora de patio al día y una carta de mis niñas una vez al mes. Yo fui Emma Coronel, la esposa del Chapo. Ahora solo soy la reclusa número 31.149-509, un número más en el sistema. Y Joaquín, el gran capo, es otro número muriendo lentamente en una caja de concreto. Al final, la casa siempre gana. Y en este negocio, la casa es el gobierno. O la tumba. No hay más opciones. Así que la próxima vez que escuchen un corrido que glorifica esta vida, recuerden mi historia. Recuerden el precio. Y pregúntense si de verdad vale la pena pagarlo.